Buenas tardes, muchas gracias a Aldrin Santiago por invitarme a Voces y Sueños. Solo el nombre lo dice, son voces, son sueños y pienso que esta entrevista va a dar todo lo que esperamos, tanto él como yo. Las preguntas regulatorias de siempre. Marino, ¿cómo usted nace? Interesante pregunta. Bueno, yo soy nativo de Bonao, municipio cabecera de la provincia Monseñor Noel. Somos el centro del Cibao, la tierra de la centinela de las aguas, doña Aniana Vargas. Aniana Vargas era hermana del héroe nacional Mayovanés Vargas, que se la jugó Mayovanés en su lucha contra el régimen de Rafael Leonidas Trujillo, y Aniana, al igual que él, pues participaron en el movimiento 14 de junio. La provincia Monseñor Noel, pero sobre todo su municipio cabecera, Bonao, está ubicada en el centro de la República Dominicana. Somos la quinta villa blasonada de la cuarta villa blasonada de América y la quinta provincia ecoturística del país. Vengo de un campo que estaba o está, aunque ya con muy pocos habitantes, a unos 4 kilómetros del municipio cabecera de Bonao, un campo denominado Los Pedregones, que antes era paraje, ahora forma parte del distrito municipal La Salvia Los Quemados. ¿De qué año estamos hablando? Bueno, hace unos días, hoy estamos a 10, el pasado día 7 cumplimos 64 años de edad. Totalmente diferente la zona a lo que es ahora, ¿verdad? Sí, y recordemos que toda esa zona de Los Pedregones, La Salvia, Los Quemados y parte del municipio de Bonao fueron impactadas por el fenómeno natural, el huracán David y la tormenta Federico y otros fenómenos que tocaron esas tierras, y eso provocó que la mayoría de las familias que residíamos por ahí, pues no viéramos preciso a trasladarnos, a abandonar la zona por un tiempo, aunque muchas de esas familias, valga la redundancia, pues sus familiares, o mejor dicho, porque ya los viejos robles han muerto, sus familiares todavía, algunos de ellos, permanecen en esa comunidad. Recordemos que el ciclón David fue en el 1979, tengo entendido, y aún así, pues muchas de las personas, aunque emigraron a otras zonas de Bonao, pues todavía visitan su lugar nativo, que es una comunidad que, al igual que Los Quemados, era frecuentada por cientos de miles de turistas que viajaban desde Santo Domingo, desde Santiago y otras provincias del país a divertirse y a disfrutar de las aguas del río Yuna. Ahí hizo toda su escolaridad. Bueno, fíjate, O hasta donde pudo, diría yo. los estudios míos, tú sabes que en los campos es un poco difícil, en aquellos años era un poco difícil estudiar, y normalmente las escuelas solo te permitían estudiar hasta la básica. Luego tenía que ir ya a la ciudad para estudiar ya
lo que eran los estudios un poquito más avanzados, como los primarios y los secundarios. En mi caso, recuerdo que en la escuela que quedaba cerca de nuestra casa, solo impartían hasta el cuarto curso, pero el muchacho con resiliencia, emprendedor, que quería comenzar a estudiar antes de la edad requerida, que normalmente en aquellos años eran 8 o 10 años, pues tenían que inscribirlo en una escuela particular para poder avanzar o estudiar antes de tiempo. Ese fue mi caso. A mí me inscribieron en una escuelita particular. Recuerdo que estaba cerca de la escuela rural de la comunidad y ahí fue donde me alfabeticé. Recuerdo que la maestra, dueña o propietaria de esa escuelita particular, le llaman Altagracia, reside aquí en los Estados Unidos. Tengo muchos años que no la veo. Se está mirando este programa, un saludo especial para ella y agradecimientos por todos los aportes que hizo para que nosotros pues aprendiéramos o nos alfabetizara y aprendiéramos a leer y a escribir. ¿Se tuvo que ir a la capital? No me fui a la capital, me fui a Bonao. Me fui a Bonao a continuar ya los estudios primarios y a terminar el bachillerato. Pero al finalizar el bachillerato. Al finalizar el bachillerato, pues incursioné en varias actividades. Ya, por ejemplo, me gustaba bastante la locución y recuerdo que allí en el campo mi papá era productor de arroz y nosotros teníamos que producir la parcela, unas 48 tareas de reguíos. Y en los momentos que yo podía escaparme, me iba a unos terrenos donde había una vasta producción de guayaba y otros frutales, pero que eran silvestres. Y en esas zonas, próximo al río Yuna, pues, nos inventábamos micrófonos de palo. Lo colocábamos en el medio de dos piedras y comenzábamos a hablar como los locutores. Pero eso se debe a alguna influencia que usted vio. No fue influencia. Recuerdo que mi papá quería que yo fuera abogado. Yo le dije, no, yo quiero ser periodista y locutor. ¿Usted no vio nada, televisión? Claro que sí. Vino Yo escuchaba mucha radio. O sea, recuerdo que en esos tiempos, en los 80, estaba Radio 1000 en su buena, Noticiero Popular. Yo siempre quise ser presentador de noticias en la radio y voz comercial y otros noticieros que eran de alta envergadura. Yo lo escuchaba y trataba de imitar, porque cada persona que incursiona en algo imita a alguien. Esa es la realidad, aunque no haga lo mismo que hacía esa persona. Y nada, me fui puliendo. La radio en aquellos años era un poco difícil tú penetrar, diferente a estos últimos años, que el que quiere ser locutor agarra un micrófono, se pone a hablar por ahí algunas cosas, muchas veces fuera de contexto, muchas veces que maltratan el idioma, muchas veces que violan los principios de la lengua castellana, pero nada, logran entrar y finalmente en días están hablando por ahí, por esos medios electrónicos. En aquellos tiempos era todo lo contrario. Yo recuerdo que viviendo en el campo, tenía que caminar los domingos para que me permitieran entrar al edificio donde estaba la emisora, ni siquiera entrar a la cabina, a observar por el cristal. Y tenía que caminar todos los domingos 4 kilómetros. 4 kilómetros para llegar a la ciudad, porque después tenía que caminar unos 3. Recuerden, señores, que vivimos en un mundo tecnológico
pero que todavía tiene crisis en todos los sentidos. Crisis familiar, crisis espiritual, crisis económica, en todos los sentidos. La crisis de aquellos años básicamente era económica, sobre todo en los campos donde ni siquiera había energía eléctrica. Donde yo vivía no había energía eléctrica. Recuerdo que la energía eléctrica llegó a mi comunidad en el primer gobierno del Partido Revolucionario Dominicano, con Antonio Guzmán a la cabeza, recuerdo. Entonces, aunque en la casa quizás teníamos todo lo que tenía que ver con la alimentación, porque éramos productores y se hacía el denominado trueque. Para los que no saben lo que es un trueque, se trata de que si el vecino producía yuca y mi papá producía batata, pues hacían un intercambio de los dos productos. Lo mismo sucedía con la carne. Entonces, con respecto a la alimentación, no había prácticamente crisis. Sin embargo, con respecto a lo económico, sí existía una gran crisis, y por eso quizá desde el campo muchas veces no se podía pagar ni siquiera 5 centavos para tú trasladarte y tenía que irte a pies. El asunto es, volviendo a lo de la radio, que ahí yo me pasé mirando por el cristal a los locutores hablando y permanecí un promedio de un año, año y medio. Y finalmente me cansé. No volví. Pero después, en uno de esos carnavales, ya estando en Bonao, en uno de esos carnavales me encuentro con el propietario de la emisora, José Aníbal Aquino, y él, como siempre con su cortesía, va y me saluda. Dime, Marino, ¿cómo tú estás? Y yo, todo bien. ¿Sí? ¿Qué te ha pasado que no ha vuelto a la emisora? Le digo, bueno, José Aníbal, lamentablemente yo tengo que recorrer 7 kilómetros a pies para ir a tu emisora y yo me cansé. No, pero pasa por allá que yo te voy a dar la oportunidad, me dices. Y digo, ¿cuándo puedo ir? Me dice, vete al día que te voy a recibir. Pues nada, cuando voy, me hace la prueba y me dice, ya tú puedes, a partir de tal día, puedes entrar a la cabina y para que vaya aprendiendo a controlar. Y tengo una anécdota con relación a esa parte. Pues resulta que después que yo sé controlar, le dice controlar la consola de la emisora. Okay. Sí. Que era, me imagino, un poquito difícil en esa época. Sí, un poquito difícil. Recuérdate que eran botoncitos, no como ahora que todo es digital. Sí, eran botones. Y además de eso, pues había que ingeniársela muy bien en el sentido de que recordemos que la música que se utilizaba era en disco de vinilo, el famoso LP, el famoso disco 45, y los anuncios se usaban en casete 8 track, el famoso casete grande, contrario ahora que todo es digital. Entonces, a uno se le hacía un poco difícil. El problema radica en que después le dijo al locutor de turno, mira, éntrame a fulano a la segunda cabina y pónmelo a dar la hora. Y cuando me tocó dar la hora, yo recuerdo que sudé frío. Resulta que yo pensaba que había salido al aire, pero el locutor de turno, cuando me abrió supuestamente el micrófono, me puso en queue. O sea, yo no salí al aire. Después yo investigué y me dijeron, no, tú no saliste al aire, a ti te pusieron en queue. Y yo le dije, José Aníbal, mira, sucedió esto y esto, lamentablemente no se va a poder. Yo no vuelvo. No, aguántate, ven, que te voy a dar la oportunidad para que haga un programa de Carlos Gardel los domingos de 7 de la mañana a 8. No, de 6 a 8 de la mañana. Mire, mi hermano, yo me levantaba a las 4 de la mañana
los domingos y partía a la emisora y nada, ahí comencé a hacer el programa con un compañero, o sea, mirar primero cómo él lo hacía. Y finalmente, bueno, el compañero vivía aquí precisamente en Loren, un buen locutor, le llaman Félix César Jiménez. Y finalmente, pues, él le gustaba mucho el alcohol. A veces llegaba resacado a la emisora y lo que hacía era que se acostaba en las sillas de la segunda cabina y yo me quedaba en la primera haciendo el programa. Y nada, comencé a partir de ese momento a destacarme y finalmente llegó un momento en que las dos programaciones de la emisora, la de la mañana y de la tarde, era yo que las realizaba. Entonces, ¿estudió esa parte allá mismo? ¿Estudió locución en Bonao o tuvo que salir de Bonao? A mí se me hizo difícil irme a estudiar a la escuela de locución de Otto Rivera. ¿Por qué? ¿Dónde queda esa? En Santo Domingo. Santo Domingo. Sí. ¿Es la única que había en esa época? Era la única que había y todavía existe. Se me hizo un poco difícil por un asunto meramente económico. O sea, no podía pagar. Sin embargo, cuando comenzó a darse a conocer, a dar a conocer las redes sociales y esas cosas, me encontré en Google, no sé si fue en Google, una oferta que hicieron, no recuerdo bien, de un instituto aquí en los Estados Unidos donde impartían unos cursos de locución, de mecánica de avión y otros cursos. Y yo dije, wow, pero esta es mi oportunidad. El instituto, recuerdo que se llamaba, no sé si existe todavía, el Instituto de Arte y Ciencias Cinematográficas. Y me inscribí, era una cuota muy, muy baja, no recuerdo la cantidad. Me inscribí y pude hacer el curso de locución. Ahí hice el curso de locución. Nunca me interesé por pertenecer al Círculo de Locutores Dominicanos, pero mucho menos me interesé por tener el carnet de la Escuela de Espectáculos Públicos y Radiofonía, porque fui una vez a un hotel, creo que fue en el Hotel Jaragua, donde estaban impartiendo el examen para obtener el carnet y pude notar, ya yo estaba ejerciendo el periodismo, no a nivel profesional, pero sí tenía programas. Pude notar que había mucho tráfico de influencia y conmigo andaba un señor que porque era radiodifusor, no era ni siquiera bachiller, en paz descanse, le dieron el carnet de locutor y no sabía ni siquiera hablar. Hubo otra persona que no era ni siquiera bachiller también, pero hablaba por radio y le dieron el carnet. Yo dije, no tiene sentido, que yo estudié locución, que me expreso bien, que hago maestría de ceremonia, que leo noticias, que trabajo en la programación regular de una emisora y que tengo un programa de comentarios y análisis, y a mí que tengo capacidad me pongan en calidad igualitaria de estas personas. Recuerdo que estaba la señora Camilo ahí entre los miembros del jurado y finalmente opté por no tomar el examen y me quedé así. Pero sí debo decirte que el esfuerzo ha valido la pena porque todavía con 64 años a mí me contratan algunas empresas como Voz Comercial y tenemos la oportunidad, nos hemos destacado y tenemos la oportunidad de generar algunos recursos todavía
a través del esfuerzo que hicimos en la locución. ¿Qué tiempo duró en esa emisora? Bueno, en Radio Bonao yo trabajé un promedio de 8 años. Trabajé también en Nobel 93, las emisoras de Bonao. Trabajé en Radio 91, trabajé en Latina 88.7. Yo trabajé un tiempo en Radio Universal como voz de noticias, pero primero en Radio Universal fui corresponsal del Servicio Informativo Universal. Recuerdo que mi amigo y hermano Manuel Segura y yo hicimos unas relaciones excelentes. Recientemente murió Manuel, en paz descanse. Y nada, siento que me destaqué y además de destacarme también hice mis aportes. ¿Ya en qué tiempo usted entonces decide cruzar el Océano Atlántico, el Caribe y emigrar? Bueno, a mí nunca me pasó por la mente vivir en los Estados Unidos. Nunca me interesé. Todavía tengo residencia y no me gustan los Estados Unidos. O sea, yo llegué... ¿Qué tiempo tiene usted? Voy a cumplir 11 años. Voy a cumplir 11 años, pero me voy a ir un poquito para atrás. Porque mi trabajo profesional me dio la oportunidad, además de destacarme y hacer grandes aportes, pues de vivir no como un millonario, pero más o menos económicamente, más o menos. No bien, pero más o menos. O sea, que a mi familia no le faltara nada. Y todo eso fue producto del esfuerzo, el trabajo, porque no es fácil venir de un campo y tomar la iniciativa de prepararse y después romper barreras, porque en nuestro país, aparte de que el profesional no tiene oportunidad, al menos que esté vinculado a un partido político y tenga muchas influencias, pues quizá por eso muchas personas dicen que no vale estudiar. Incluso yo me gradué en el 96 como licenciado en comunicación social en la Universidad Dominicana OIM. Nunca me interesé por estudiar en la UAS. Pero yo me había inscrito en esa universidad en el 86, 87, y la grave crisis económica y el viaje desde Bonao a Santo Domingo no me permitió permanecer en esa universidad ni siquiera un cuatrimestre. Tuve que salir. Y después de eso, aún estando en Radio Bonao, el propietario de la emisora pasó a ser director de una emisora en Moca y me dijo: Marino, yo quiero que tú te vayas conmigo para que tú dirijas mientras yo no estoy. Esa era Suprema 96, que después pasó a ser propiedad de Yossi Esteban y la convirtió en una emisora cristiana. Eso fue 88, 89. Bueno, finalmente, entrando ya el 90, yo le dije: bueno, José Aníbal, yo me voy para Bonao. Yo no quiero estar aquí porque esos viajes no me llenan las expectativas. Y estaba enamorado. Y entonces la novia estaba en Bonao y tenía que viajar todos los fines de semana a ver mi novia. El asunto es que José Aníbal me dice: está bien, entonces yo te voy a dar trabajo de nuevo allá en la emisora y te va para Bonao. Ok, no hay problema. Ahí es entonces que entró el 90 y me inscribo en la universidad a estudiar periodismo, comunicación.
Y fue ya yo terminé en el 94, terminé. Y para poder graduarme por la crisis económica, debí esperar 2 años. En el 96 me gradué. Entregué tesis, me gradué. Finalmente, ahí vienen otros dolores de cabeza, y es que a uno se le hacía difícil entrar a un medio recién graduado, aún con experiencia, porque allá todo se dificulta. Y yo tuve que trabajar 1 año gratis. Tuve que trabajar 1 año gratis. Después que me destaqué, entonces comencé yo a cotizarme. Ahí entonces recuerdo que en el 97 conseguí desde Bonao la corresponsalía del... No, ya yo había trabajado 1 año como corresponsal antes de graduarme, en medio de los estudios, en Raintel, en Teleradio Noticias, que lo dirigía mi amigo Félix Reina, que era, no sé si sigue siendo, pero era director de comunicaciones de la Junta Central Electoral. Y resulta que la esposa de Félix Reina estudió conmigo también en la OIM. Y ahí yo era corresponsal de Teleradio Noticias en Raintel. Después, ya en el 97, conseguí la corresponsalía del periódico El Siglo y permanecí hasta el 99 en la corresponsalía. Ya yo estaba trabajando, viajaba, era corresponsal del periódico, pero había estudiado, había hecho un posgrado en la Católica Santo Domingo de Relaciones Públicas y logré que la directora de Relaciones Públicas del Instituto de la Universidad INTEC, que también estudiaba conmigo Relaciones Públicas, ella era directora de Relaciones Públicas de la Universidad INTEC. Entonces hicimos el monográfico juntos de Relaciones Públicas y ella me propuso que me fuera a trabajar con ella para la Universidad INTEC. ¿Como profesor? No, como director de prensa en el departamento donde ella estaba. Ahí yo estaba, todavía era corresponsal del periódico El Siglo y dije, wow, yo me voy para la capital. 97, 98, 98, 99. Y ahí me hablo con Osvaldo Santana, que era director del periódico El Siglo, y le digo, Osvaldo, yo quiero venir para acá a trabajar. Dice, ¿verdad? No hay problema, yo te busco un espacio aquí. ¿Cuándo quieres empezar? De una vez, pues me nombraron en el periódico El Siglo y todavía yo estaba en Bonao. O sea, tenía que viajar, salía a las 3:30 de la tarde de INTEC y a las 4 entraba al Siglo. Y entonces cuando salía del Siglo, cogía un camión o una guagua, si era que había, y me iba para Bonao para regresar y entrar a las 7:30 a INTEC. ¿Qué te parece? El periodismo es pasión anteriormente. Sí. Sí, en ese estilo. En ese entonces era pasión, ¿verdad? Sí, en ese estilo, pero ya yo estaba por lo menos ganando, más o menos. En ese estilo yo permanecí un promedio de 3 o 4 meses. Y a los 4 meses, pues, conseguí un apartamento ahí en Bayona, lo renté y me mudé con la familia para la capital. Ahí yo trabajé en INTEC hasta el 2001 y finalizando el 2001,
pues renuncié del periódico El Siglo porque me iba a morir, no estuviera sentado aquí. ¿Por qué? Porque trabajar cierre en un periódico matutino es una odisea. Aparte de que es una escuela, también tú vives desarrollando tus labores profesionales en un entorno de presión. Y a la mayoría de los periodistas no les gusta trabajar cierre. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que en el primer turno te trabajan 20 periodistas con fuentes fijas y se van a las 4 de la tarde, mientras en el segundo turno, que es el cierre, te trabajan 2 y tienen que cubrir todas las fuentes. Ok. Cuando hablamos de fuentes, usted tiene que moverse al lugar. Tienes que moverte. Sí, tienes que moverte. Sí, por lo que la gente entienda que... Y tiene un espacio. Entonces, ok, en la sala de redacción tú tienes los editores de todos los departamentos, tienes editores de política, tienes editores de justicia, tienes editores de economía, tienes el jefe de redacción, tienes el jefe de información, tienes los subjefes, tiene el director del periódico, pero esos están ahí. Lo que quiere decir que si hay 10 actividades en esa noche, uno debe cubrir 5 y el otro 5. Y si solo hay una sola persona, como fue mi caso, tiene que cubrir las 10 actividades. ¿Cómo? Al director del periódico o al jefe de información o al director de prensa, no le importa cómo. Para ellos lo que hay que hacer es cubrirla y buscar la materia prima para generar la información y publicarla. Y si tú cubres la actividad y ellos entienden que no vale la pena publicar la información, te la tiran al zafacón. Ese tiempo se perdió. Pero tú vives laborando en un entorno de presión. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que cuando tú llegas a la sala de redacción del periódico, lo primero que escucha es la voz del jefe de redacción. ¡Avanza! Que me va a retrasar el periódico. Y después se escucha la del jefe de información. Y después se te para en el lobby, allá arriba, el director del periódico que quiere irse. ¡Ey, me va a atrasar el periódico! O sea, recuerdo, no sé si conoces al destacado periodista Daniel Candelario, mi amigo. Trabajábamos juntos, ya eso fue en el 2001. Terminando el 2000, entrando el 2001. Trabajábamos juntos y a Daniel se le presentó una oportunidad donde le pagaban mejor y tuvo que irse del periódico. Pues resulta que después que Daniel se fue, al turno de él, en el turno de él probaron 5 personas y lo dejaron trabajando y los 5 se fueron porque no aguantaban la presión. Y yo me pasé 3 meses, casi 4, cubriendo las actividades del otro compañero y la mía. ¿Qué tiempo duró en ese periodo? Casi 4, en el siglo. Sí. No, en el siglo estamos hablando de casi 5 años, con la corresponsalía y el trabajo ya fijo en la planta. Y llegó un momento en que yo ya me sentía agotado, muy agotado, y yo le dije a mi esposa, mira, vámonos para Bonao otra vez. Vámonos para Bonao otra vez. ¿Qué te pasa? Y yo, mira, yo no puedo dormir, yo no puedo comer, yo no tengo tranquilidad. Me voy a morir antes de tiempo. Haz lo que tú entiendas. Renuncié de Intec. Renuncié de Intec. Y luego, al mes de renunciar de Intec, elaboré mi carta, se la llevé a Osvaldo Santana. Me voy. ¿Qué te pasa? Digo, no, me voy. No puedo seguir aquí, me voy a morir antes de tiempo. Digo, además, se supone que si yo estoy trabajando solo,
lo ideal es que ustedes me paguen el sueldo del que se fue y el mío. Entonces yo estoy haciendo el trabajo de la persona que se fue y el trabajo mío y estoy cobrando lo mismo. Ah, eso fue en diciembre. Ah, que en enero se va a hacer un aumento de un 10%, no te vayas. Yo, no, lamentablemente, Osvaldo, no voy a seguir. Tienes 15 días para que busque a alguien. Cuando se cumplieron los 15 días, ya yo tenía mi camión lleno de mi mudanza. Al otro día, Bonao City. Me fui para Bonao. Recuerdo que tenía un programa que se llamaba El Expreso de las 6 en una emisora FM allá. Y hablé con el propietario de la emisora y me dio el horario de nuevo y comencé con mi programa otra vez. Ahí estaba generando el dinero de mi familia. Después, como a los 2 o 3 meses, me llamó Osvaldo. No, a los 3 meses cerraron el periódico El Siglo y no, a los 2 meses me llamó Osvaldo, recuerdo, y me dijo, mira, te tengo una persona que quiere que tú le trabajes, que yo te recomendé para que tú le trabajes las relaciones públicas en el proyecto hidroeléctrico Pinalito. No sé si lo conoces. Que lo estaba construyendo la constructora Norberto Odebrecht. Y había un conflicto ahí con la difunta Niana Vargas, dirigente comunitaria y ambientalista, y ya tenían un promedio de un mes casi con la calle cerrada que no podían laborar. Me dice, te voy a mandar a fulano de tal para que te reúna con él, que ya yo te recomendé. Me reuní con esa persona y recuerdo que acordamos un salario, te estoy hablando del 2001, acordamos un salario de 25,000 pesos, solo yendo 3 días a la semana, seguro para mis hijos, para mi esposa. Digo, bueno, aquí está. Ahí entonces, a los 3 meses de yo haberme ido, cerraron el periódico El Siglo y Osvaldo pasó, no sé si recuerda, a ser director de Última Hora. Sí, del periódico Última Hora. Osvaldo me llama, Marino, ¿quieres venir para acá? Tú eres de mi equipo. Y yo, no, Osvaldo, yo estoy bien aquí. Digo, yo estoy bien aquí, yo no voy a coger más presión. Está bien, pero cualquier cosa que tú veas allá, que sea noticia, me la envías para acá. Digo, está bien, no hay problema. Seguí en lo mío. Ahí, bueno, en Odebrecht yo trabajé unos 8 años en Odebrecht. Entonces, ¿cómo llega a los Estados Unidos? No, yo quiero seguir narrándote un poquito lo que fue esa parte de... Ahí entonces, sí, ahí entonces, estando en Odebrecht, caí a una institución que creó el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, Leonel Fernández. ¿Cómo se llama? El Consejo para el Desarrollo de la provincia Monseñor Noel. Recuérdate que en muchas provincias se formaron consejos de desarrollo, pero el de la provincia Monseñor Noel era muy particular. ¿Por qué? Porque manejaba el 5% de las acciones de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales CORDE en Falcon Bridge, que pertenecían al gobierno y que debido a una lucha tenaz de la provincia Monseñor Noel, reclamando el 5% de los beneficios netos de Falcon Bridge Dominicana a través de la ley de Medio Ambiente y Recursos Naturales, pues se ejerció mucha presión y el gobierno, como es, o era, porque ya Falcon Bridge está cerrada, como era el accionista principal de Falcon Bridge Dominicana, pues para bajar la presión, en vez de darle el 5% de la ley de medio ambiente, decidió
entregarle el 5% de las acciones de Corde que pertenecían al gobierno, a la provincia, a Monseñor Noel, y naturalmente que la provincia recibía anualmente unos buenos millones de pesos. Ahí yo participé en un concurso estando en Odebrecht, participé en un concurso y gané para la Dirección de Relaciones Públicas del Consejo para el Desarrollo. Pero no me quedé ahí, no me quedé ahí. Luego comenzó el proceso, iba a comenzar el proceso de construcción de la mina Cerro Maimón, y en ese proceso recuerdo que una vez me llama la secretaria de Osvaldo, que ya no estaba en última hora porque lo habían cerrado, y pasó al Listín Diario, y me dice, Marino, pero venga a cobrar. Digo yo, ¿a cobrar qué, Belkis? Dice, pero usted tiene 5 meses como corresponsal del Listín Diario. Digo yo, Belkis, ¿y a quién le informaron eso? Ahora yo lo sé. ¿Cómo va a ser? Digo yo, no sabía nada. Dice, pues mire, Osvaldo le mandó a decir que venga a cobrar y que venga a buscar su carnet. Digo, Belkis, pero conmigo no han hablado de eso. Y fulano de tal, que era el corresponsal. Dice, ese muchacho lo pararon hace tiempo. Es usted el corresponsal y nada. Ahí, digo, pero que yo estoy trabajando en Odebrecht y ustedes no... Digo, ponme a Osvaldo. Digo, le digo a Osvaldo, ustedes no aceptan que uno trabaje en otro lado. Dice, pero ese trabajo te lo conseguí yo. Y entonces, además yo te necesito a ti como corresponsal. Ven para acá cuando tú puedas. Cojo para allá, me quedo ahí como corresponsal, no con la intensidad de cuando yo era corresponsal del periódico El Siglo, que vivía prácticamente en la calle y reportando todos los días, porque ya yo tenía otros compromisos. Pues me dice, no, cuando tú puedas, que aparezca una información importante, perdón, tú me la envías para publicarla y ven a buscar tu carnet. Así lo hicimos. Y ahí yo permanecí un promedio de 7 años como corresponsal del Listín. Sí, como corresponsal del Listín, pues nada, ahí entonces recuerdo que hice un trabajo sobre el hallazgo de metales en la mina Cerro Maimón, en Maimón Bonao, productora de cobre, oro y plata. Y el presidente vio el reportaje a página completa en el Listín y me mandó a llamar. ¿Cuál presidente? Era el ingeniero Julio Espaillat. Saludo para don Julio Espaillat desde acá, donde quiera que esté. Me mandó a llamar y me dijo que él quería que le hiciera otro trabajo y que a la compañía le interesaba que yo le dirigiera a través de una iguala el Departamento de Relaciones Públicas. Y nada, ahí caímos después que la compañía descubrió que los metales que habían eran factibles, porque estamos hablando de una minería mediana escala. O sea, cuando hablo de mediana escala, me refiero a que no es una minería duradera como, por ejemplo, la Barrick, que cuando hizo su primera investigación o su primera exploración descubrió unos 45 millones de onzas de oro. Además, recuerden ustedes que la Barrick era una mina, la Rosario Dominicana, para hablar un poquito de historia, que debido a la obsolescencia de la planta de producción que tenía, solo aprovechaba un 60% de los minerales que procesaba. Por eso era que salían informaciones constantes en los medios de comunicación
aludiendo que se habían muerto X cantidad de animales por el agua que consumían en las inmediaciones donde estaba la planta. Y esas eran las colas, los desperdicios de la Rosario Dominicana. ¿Qué pasó entonces con la Barrick-Gold? Que tuvieron que hacer una segunda concesión de las colas de la Barrick-Gold o de la Rosario Dominicana, y ese concurso lo ganó otra compañía, no recuerdo el nombre, lo ganó otra compañía que ya no está operando porque operó las colas de la Rosario Dominicana. O sea que en vez de una mina habían dos, la Barrick-Gold y esa otra que procesaba las colas. Ahí Barrick siguió explorando y estamos hablando de aproximadamente unos 85, 90 millones de onzas de oro que hay ahí en la Barrick Pueblo Viejo. El asunto es que finalmente, con relación a Cerro Maimón, para finalizar esta parte, pues me nombraron ya como director del departamento, como gerente de Relaciones Públicas y Responsabilidad Social, y ahí, como se dice en buen término dominicano, nos chupamos unos 8 años en esa empresa. Luego me salió residencia, que yo no quería venir para acá. Ahí voy a responder tu pregunta. Yo no quería venir para acá, pero se llega un momento en que la familia es más importante que cualquier cantidad de dinero que tú te estés ganando, y hay que tomar una decisión. Incluso cuando me salió la residencia, yo viajé 4 veces a Estados Unidos antes de decidir radicarme aquí. Después, finalmente, yo decidí renunciar de la compañía, que no voy a decir el dinero que me ganaba ahí, pero debo destacar que estaba por encima o quizá igual que lo que uno se puede ganar aquí en un trabajo esclavizado. Y nada, aquí estamos, renuncié, aquí estamos con la familia y gracias a Dios que mis hijos son honorables, muchachos buenos y trabajadores, y aquí estamos en los Estados Unidos. Al llegar aquí, ¿qué comienza a hacer? Claro, sabemos la barrera del idioma. Bueno, sí, el idioma es algo difícil en este país, y más cuando la persona ya está un poquito avanzada de edad. Diríamos difícil, aunque la historia de Estados Unidos comenzó. Exactamente, y a pesar de que empezó en español y que este país no tiene idioma fijo, o sea, el inglés no es el idioma de los Estados Unidos. El inglés no es el idioma de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque este es un país de idiomas, este es un país de inmigrantes. Y por eso hay tantos idiomas, aunque el actual gobierno, el presidente de los Estados Unidos, ahora está buscando legalizar el idioma inglés como que es un idioma de los norteamericanos. Pero realmente este es un país sin idioma. Nada, después en estos casi 11 años que tenemos aquí, nosotros hemos trabajado de todo. Hemos trabajado hasta construcción, de todo. Porque hay otro problema, por ejemplo, es posible, o sea, hay muchas emisoras hispanas, pero hay una especie de retranca
para los que llegan. ¿Por qué? Porque los que están no quieren soltar. Entienden que el que llega es su competencia y le puede quitar su trabajo. Pero además de eso, hay otro ingrediente negativo en las estaciones de radio en este país, y es que los directores y propietarios, cuando ven la capacidad, que una persona tiene capacidad, a veces le quieren dar la oportunidad, pero no le quieren pagar. Sencillamente lo quieren tener como talento. Y yo como talento no le trabajo a nadie. ¿Por qué? Porque yo dejé de ser talento hace muchos años. Hace muchos años. Yo soy columnista de opinión en el periódico almomento.net desde el 2007. Desde el 2007 escribo semanal una columna ahí, en el periódico almomento.net. Pero la escribo, ¿sabe por qué? Porque no quiero perder mi noción profesional del periodismo. Además, lo veo como un canal para expresarme, para decir lo que pienso y lo que siento. Entonces aquí, lamentablemente, al menos que tú no decidas trabajar gratis en las emisoras, no hay oportunidad, porque la oportunidad te la dan, pero no te pagan. Bueno, yo trabajé un año en Telemundo Providence, que ahora es Telemundo Nueva Inglaterra. En Telemundo Providence trabajaban unos 5 personas hispanas, incluyéndome a mí. Yo era el entrevistador de Acceso Total los sábados. Como periodista, ¿qué es lo más difícil de hacer el periodismo en esta era moderna, en el siglo XXI? Mira, lo más difícil en el periodismo es tener dignidad y trabajar apegado a la verdad. Es lo más difícil que hay. Porque si usted no tiene principio y no tiene criterio y no tiene moral, lamentablemente termina vendiendo la pluma, financiando sus ideas, financiando su principio, financiando su moral, financiando su dignidad, que es lo que está pasando ahora mismo en la República Dominicana. Este caso, por ejemplo, de las redes sociales, no todas, pero sí la mayoría en la República Dominicana, y el acontecimiento sucedido reciente con el Jet Set y el desplome de su techo, donde murieron 221 personas, las que están registradas, y más de 200 y pico resultaron heridos. Es una sola muestra de lo que sucede y de lo que está pasando con esto de la comunicación. Hay una gran cantidad de periodistas con relación a ese caso, que para ellos es más importante las relaciones económicas que puedan tener con el propietario de esa discoteca, que todas las lágrimas y la sangre que han derramado los familiares de esos muertos y las personas heridas, todo producto de la irresponsabilidad. Entonces, los periodistas, los medios de comunicación, están cayendo en esa misma irresponsabilidad, y todo eso es parte del soborno, de la búsqueda de dinero muchas veces turbio, de la distorsión informativa que se estila en los medios de comunicación de la República Dominicana. Entonces,
Yo creo mucho en la verdad, porque esos fueron los valores que me inculcaron mis padres. Y el que no tiene dignidad difícilmente pueda trabajar apegado a la verdad. Aún así, usted mantuvo su sueño, como dice, y se mantiene publicando, escribiendo, haciendo todo eso. ¿De cuáles de esos libros usted se siente más orgulloso? Que vamos a hablar más adelante. Bueno, primero, ¿Cuánto tiene en total? yo tengo 7 obras y otras 3 que están bastante avanzadas. ¿De cuáles de esas usted se siente más orgulloso? Yo me siento orgulloso de todas. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que no sé si sucede conmigo, con todos los escritores. Yo no escribo por escribir. Por eso cuando voy a escribir un artículo, tengo que analizar el tema y además de analizar, investigar sobre el tema. O sea, yo no hago nada con escribir un libro y no necesariamente un libro bajo un tema que yo entienda, no sea de mi interés primero y en segundo lugar del interés del que lo vaya a leer. Yo nunca pensé ser escritor, aunque de hecho lo fui porque el periodista es escritor, aunque escriba con brevedad, o escriba simples noticias, o escriba simples artículos de opinión. Es un escritor. Bueno, un gran literato. Ahora, El famoso Gabo era periodista. sí, ahora yo nunca pensé ser escritor de libros hasta que un contacto de Facebook me sugirió en un mensaje, me dice, oye, ¿y por qué tú no escribes un libro? Y yo le digo, ¿escribir un libro? ¿Pero y cómo? Pues resulta que después, le respondo, lo voy a pensar y te hago saber. Bueno, después digo, oye, pero yo tengo mucho trabajo en el internet que puedo recopilarlo y escribir un libro. Recuerdo que yo vivía escribiendo pensamientos y subiendo a la página de Facebook. Pero nunca esos pensamientos yo lo guardaba. Sencillamente lo escribía directo y escribía a veces pensamientos extensos. Por ejemplo, en mi libro hay un trabajo, en mi segundo libro que se titula Ideario, Vivencias Conceptuadas. Hay un trabajo que habla sobre la vida, sobre qué es la vida. Y ese trabajo tiene casi 2 páginas en ese libro. Hay un trabajo también que habla de los órganos del cuerpo, por qué existen. Y ese trabajo tiene 1 página, casi página y media. Y así sucesivamente, pero hay unos cuantos trabajos que son inspirativos y que yo ni siquiera sabía a qué género de la literatura pertenecían en ese momento. Pero nada, entonces son trabajos que yo entiendo se consideran importantes porque te dejan un mensaje. Te dejan un mensaje y tú puedes aprender. Pero nada, con relación a esa parte, yo lo que menos me interesa y me importa en la literatura es la parte económica. ¿Por qué? Porque yo entiendo la literatura
al igual que el periodismo, como un bien social. ¿Ha sentido o casi siempre escribimos o hacemos algo en base a alguien que nos influyó? Ahora se usa mucho la palabra influencia. ¿Usted tuvo algún influencia en cuanto al periodismo y la parte literaria? Bueno, mi padre fue mi inspiración. Sabe que mi papá, los viejos de antes, en su gran mayoría, hay muchos viejos oportunistas, pero los viejos de antes, sobre todo lo de nosotros, sí, sobre todo lo de nosotros, que a veces no sabían ni siquiera de letras. Por ejemplo, mi mamá y mi papá. Mi mamá no sabía leer y escribir. Sin embargo, era un ente motivador de los jóvenes y sus hijos para que estudiaran. Y no sabía leer y escribir. Mi papá apenas sabía escribir su nombre, pero en matemáticas, sumando, restando, dividiendo, era una eminencia. Y él, como no escribía mucho, siempre fue opositor de la era de Trujillo y de los gobiernos de Balaguer. Siempre estuvo en contra de esas dictaduras. Y mi papá, recuerdo que cuando él vio que ya yo me estaba desarrollando en la parte no literaria, sino del periodismo, y que estaba en la radio y en los medios de comunicación, él me llamaba y me decía, oye lo que yo memoricé